para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. The Crow, o El Cuervo, es una película que trasciende los límites del cine de superhéroes y se adentra en un territorio oscuro y gótico. Basada en la novela gráfica de James O'Barr, la trama sigue a Eric Draven, un músico que regresa de la tumba para vengar su propia muerte y la de su prometida. Desde el principio, la película establece un tono melancólico y sombrío, impregnando de un sentido de pérdida y justicia poética. La atmósfera gótica, acentuada con la constante lluvia y la iluminación sombría, crean un mundo donde la tristeza y la belleza coexisten de manera inquietante. En la dirección encontramos a Alex Proyas, director, guionista y productor de cine australiano de origen egipcio, conocido por su trabajo en películas de ciencia ficción y fantasía que a menudo exploran temas oscuros y filosóficos. Nacido el 23 de septiembre de 1963 en Alejandría, Egipto, Proyas comenzó su carrera profesional dirigiendo videos musicales y comerciales en los años 80 y 90. Algunos de sus trabajos destacables son Dark City de 1998, película de ciencia ficción neo-noir que ha sido aclamada por su narrativa innovadora y su impresionante diseño de producción. La película sigue a un hombre que se despierta con amnesia en una ciudad perpetuamente nocturna que al inducir narcolepsia a sus habitantes vuelve a cambiar su estructura. En el 2004 dirige Yo Robot, película de ciencia ficción protagonizada por Will Smith basada libremente en la obra de Isaac Asimov. La película fue un éxito comercial y mostró la capacidad de Proyas para manejar grandes producciones de Hollywood mientras mantenía su estilo visual distintivo. En cuanto al Cuervo, Proyas explora temas de venganza, redención y amor eterno. La dirección de él es magistral, capturando la esencia de la novela gráfica con una precisión visual que es tanto artística como evocadora. La ciudad en la que se desarrolla la historia se convierte en un personaje en sí mismo, un paisaje urbano desolado que refleja el tormento interno de Eric Draven. Proyas maneja los elementos fantásticos con un realismo crudo, creando una fusión perfecta entre lo sobrenatural y lo tangible. En cuanto a la actuación, encontramos a Brandon Lee, nacido el 1 de febrero de 1965 en Oakland, California. Fue un exitoso y talentoso actor y artista marcial, hijo de la leyenda del cine Bruce Lee. Brandon Lee continuó trabajando en películas de acción y artes marciales, incluyendo Laser Mission y Showdown de Little Tokyo, donde actuó junto a Dolph Lundgren. Aunque estas películas no fueron grandes éxitos de taquilla, ayudaron a establecer a Lee como un actor capaz de llevar una película de acción con carisma y habilidad. En su último papel antes de su trágica muerte, Lee ofrece una actuación que a la vez es poderosa y conmovedora. Como Eric Draven, Lee captura la angustia y la determinación del personaje brindando una interpretación que respira autenticidad y pasión. Su presencia en la pantalla es hipnótica, haciendo que cada momento sea memorable. En esta también encontramos a Michael Wincott, actor canadiense conocido por su distintiva voz grave y sus interpretaciones de personajes complejos y a menudo oscuros. Nacido el 21 de enero de 1958 en Toronto, Canadá. A lo largo de su carrera, Wincott ha interpretado una variedad de personajes memorables en películas y en televisión. Algunos de sus roles más destacados incluyen a Guy de Gisborne en Robin Hood, el príncipe de los ladrones, donde él interpretó al cruel y calculador segundo hermano de el sheriff de Nottingham. También interpretó a Philo Grant en 10 extraños, 1995, thriller de ciencia ficción dirigido por Kathleen Bigelow, donde Wincott interpretó a un empresario corrupto. René Richard en Basquiat, 1996, interpretación matizada del poeta y crítico de arte en esta biografía del artista de Jean-Michel Basquiat. En El Cuervo, su personaje está bien desarrollado, aportando profundidad a la narrativa y enriqueciéndola con sus propias historias. Su voz grave y los apuntes de su pasado hacen que el peso de su personaje esté durante todo el metraje a pesar de que no esté en pantalla. En cuanto a la partitura, encontramos a Gravin Rivel, compositor neozelandés conocido por su trabajo en bandas sonoras de película, televisión y videojuegos. Su estilo distintivo y versátil ha dejado una marca significativa en la industria del entretenimiento. Nacido el 23 de octubre de 1955 en Auckland, Nueva Zelanda. A lo largo de su carrera, Rebel ha compuesto música para una gran variedad de películas y series de televisión. Algunos de sus proyectos más notables incluyen Del Crepúsculo al Amanecer de 1996. Esta colaboración con Robert Rodriguez y Quentin Tarantino mostró la habilidad de Rebel para mezclar estilos visuales, musicales y crear una atmósfera única. En The Siege, la música de Rebel para este thriller político protagonizado por Denzel Washington y Annette Bening subrayó la tensión y el drama de la trama. Dentro de SimCity 2005 trabajó nuevamente con Robert Rodriguez. Rebel ayudó a dar la vida a la oscura y estilizada adaptación del cómic de Frank Miller. En el caso del Cuervo, es un componente crucial de la atmósfera de la película, combinando elementos de música industrial y gótica. La banda sonora complementa perfectamente el tono oscuro de la misma. La cinematografía de Duris Wolski es igualmente impresionante. Las tomas nocturnas, los ángulos inusuales y el uso efectivo de la luz y la sombra crean una estética visual que es tanto hermosa como inquietante.
El diseño de producción del Cuervo es excepcional. La creación de la ciudad, con sus edificios en ruinas y callejones sombríos, establece un escenario que es a la vez atemporal y atrapante. Los efectos visuales, aunque moderados en comparación con las películas de hoy en día, son utilizados con gran efecto, especialmente en las secuencias de acción y en la representación de los poderes sobrenaturales de Draven. La edición de la película es precisa y efectiva, manteniendo un ritmo que equilibra perfectamente la acción intensa con momentos de introspección y desarrollo de personajes. La narrativa fluye de manera orgánica, permitiendo que la historia se desarrolle sin prisas pero sin caer en la monotonía. En cuanto al diálogo, El Cuervo es poético y a menudo filosófico, reflejando las profundas emociones de los personajes. Las líneas de Eric Draven en particular están impregnadas de una tristeza lírica que añade una capa de profundidad a su búsqueda de venganza. Algunos datos curiosos. Brandon Lee, quien interpretaba al protagonista de Eric Draven, murió accidentalmente durante el rodaje debido a un disparo de una pistola de utilería que tenía un fragmento de bala real. Su muerte ocurrió el 31 de marzo de 1993, a pocos días de completar su trabajo en la película. La película está dedicada a Brandon Lee y a su prometida, Eliza Hutton. En los créditos finales aparece la dedicatoria "From Brandon and Eliza". Después de la muerte de Lee, se utilizó tecnología de efectos especiales para completar algunas de sus escenas. Se emplearon dobles de cuerpo y se superpuso el rostro de Lee digitalmente en ciertas tomas. La trágica muerte de Lee contribuyó al estatus de culto de la película, aumentando su notoriedad y atrayendo a un público que quizás no hubiera visto la película de otra manera. Originalmente la trama incluía un cuervo parlante y una calavera mágica que guiaban a Eric Draven, pero estas ideas fueron descartadas para meter el tono serio y sombrío. La película es conocida por su estética gótica y oscura, inspirada en el estilo del cómic original. El diseño de producción, la iluminación y los efectos especiales de combinación para crear una atmósfera única y distintiva. La banda sonora de la película es famosa por su calidad y su adecuación al tono de la historia. La canción Burn de The Cure fue escrita específicamente para la película y se convirtió en todo un hit. El guion y la dirección de Proyas se inspiraron en la poesía de Edgar Allan Poe y en la estética del cine expresionista alemán, lo que contribuyó a la atmósfera melancólica y visualmente impactante. La imagen de Eric Draven con su maquillaje de payaso triste y su vestimenta de cuero negro se han convertido en un icono cultural, simbolizando tanto la venganza como la tragedia personal. El éxito del Cuervo generó varias secuelas y una serie de televisión, aunque ninguna de ellas alcanzó el mismo nivel de éxito crítico y comercial de la película original. También se ha hablado de remakes, pero muchos fans y críticos consideran que la película original es insuperable debido a su contexto histórico y a la trágica historia de Brandon Lee, a pesar de que este año, en el 2024, se estrenará por fin el remake. Lo que realmente me gusta del Cuervo es la capacidad para combinar una historia de venganza con una exploración profunda del dolor y la pérdida. La película te hace sentir la desesperación de Eric Draven y su amor eterno por su prometida. A pesar de un enfoque en la venganza, la película nunca pierde la vista la humanidad de sus personajes, haciendo que sus acciones sean comprensibles y, en última instancia, trágicas. La trágica muerte de Brandon Lee durante la filmación añade una capa adicional de melancolía a la experiencia de ver la película, haciendo que su actuación final sea aún más conmovedora. ¿Por qué deberías verla? Porque El Cuervo es una película que va más allá de sus raíces en el género de superhéroes para ofrecer una exploración profunda y visualmente impresionante de la venganza, la redención y el amor eterno. Con una actuación central inolvidable de Brandon Lee, una dirección magistral de Alex Proyas y una atmósfera gótica que impregna cada fotograma, El Cuervo es una película que no solo se ve, sino que se siente profundamente y que permanece en la mente mucho después de los créditos hayan terminado, o por lo menos así lo veo yo. Y con esto terminamos otro episodio de Si no la viste, deberías hacerlo. Dale un like, pegale una suscribida, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.